Elías se acercó a todo el pueblo de Israel y le dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primera de Reyes 18:22. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio Donai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de 18 de diciembre del 2024, día miércoles, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Hoy, como es costumbre, papá nos trae un mensaje que nos llama la atención y nos habla a quién nos pregunta que a quién le vamos a servir. Así como dice Primera de Reyes 18:21, aquí Elías le preguntó al pueblo de Israel que hasta cuándo iba a estar sobre dos mareas, sobre dos pensamientos. Que si Jehová era Dios, entonces que lo siguieran. Pero si querían seguir al enemigo, pues que siguieran al enemigo, pero no a los dos al mismo tiempo. Y el pueblo nunca pudo contestarle nada a él. Y es lo que hoy Dios quiere preguntarte, y es lo que te pregunta hoy. ¿Sobre cuál pensamiento quieres ir? ¿Sobre el pensamiento de Dios o sobre el pensamiento del maluco? Y hoy más que todo vamos a tocar una historia de un profeta que para mi concepto era fue el profeta más revelante en toda la Biblia, y este era Elías. La historia de Elías nos transporta a una época en la cual Israel vivía una profunda decadencia espiritual debajo de un liderazgo de un rey Abac y su esposa Exabé. El pueblo de Dios había reemplazado la adoración al único y verdadero Jehová con la idolatría de Baal, un Dios falso que prometía fertilidad y prosperidad, pero dejaba sus vidas vacías. Elías fue llamado en medio de una crisis espiritual, no como un hombre extraordinario, sino como un sujeto a pasiones como las nuestras. Eso lo vemos en Santiago 5:17. Mas sin embargo, su fe y obediencia lo convirtió en un instrumento poderoso para las manos del Señor. Él fue un profeta en un, eh, que desafió no solo a los líderes corruptos, sino también al pueblo que vacilaba entre los dos pensamientos, llamándose al arrepentimiento y a reconocer a un solo Dios, a solo Jehová. Mira, su vida nos enseña que el servicio a Dios requiere tres cosas fundamentales: la obediencia incondicional, la valentía para enfrentar la oposición y la dependencia total a su gracia y a su poder, al poder de Dios. A través de esta enseñanza que hoy Dios nos trae, de este devocional, profundizaremos en cómo Dios usó a Elías para traer avivamiento a su generación y cómo ese mismo llamado está vigente para cada uno de nosotros. Mira, en el mundo todo es tiniebla espiritual y tibieza espiritual. Y el compromiso divino aparece ser la normalidad. Y aquí Elías nos necesita recordar algo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Este es un llamado a decidirnos por Dios, a vivir en una fe ardiente
que transforme nuestra vida y de aquellos que nos rodean. Y aquí más que un llamado es a estar en un solo bando que nos debe traer vida y no muerte, que nosotros no podemos, como dice la palabra, te quiero caliente o te quiero frío, pero no te quiero tibio porque te vomitaré. Y eso es lo que hoy Dios nos quiere recordar. Mira, Elías tuvo unas características primordiales, unas características que él fue tan importante en la historia como profeta que su obediencia le generó poder hasta después de la muerte. Y por eso el título, se me había olvidado indicarle el título de este devocional: Elías, llamado a una fe ardiente y a un servicio inquebrantable. Y eso es lo que identifica a Elías, esa fe y ese servicio inquebrantable. Y eso es lo que vamos a hablar en este devocional. El servicio a Dios comienza con la obediencia. El llamado de Elías fue un llamado al servicio de obediencia. Elías apareció repentinamente en la historia de Israel como un profeta desconocido, pero con una visión muy clara y que proclama la verdad de Dios. Su primera tarea fue anunciar un severo juicio al pueblo de Israel. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primera de Reyes 17:1. Este acto de obediencia marcó el comienzo del ministerio de Elías, demostrando que el servicio a Dios requería valentía para hablar su verdad, aunque esto no sea lo más popular. Y es lo que muchas veces nos da miedo, porque como la verdad de Dios es cortante y arma de doble filo, muchas veces no queremos decir esa verdad por no ser popular. Y aquí el tema no es ser popular. El servicio a Dios no es un concurso de popularidad. El servicio a Dios es decir la verdad aunque nos cueste lo que nos cueste. Dios lo guió al arroyo de Kerit, donde fue sustentado milagrosamente por cuervos que le llegaba carne y pan. Más tarde lo dirigió a Sarepta, en donde una viuda estaba al borde de la muerte por hambre. Ahí Elías se convirtió en un canal de provisión y del milagro y de multiplicación de harina y de aceite, resucitando al hijo de la viuda. Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Y así podemos seguir hablando sobre el grado de obediencia y el propósito que tenía Elías con Dios. Mira, un ejemplo bíblico que tenemos también es Noé. Así como Noé obedeció a Dios al construir el arca en medio de la burla y de la aparente falta de sentido. Eso lo encontramos en Génesis 6:22. Elías confió en la institución divina, aunque ésta parecía desafiante e inusuales. Aquí cabe preguntarnos algo: ¿qué tan dispuestos estamos a obedecer el llamado de Dios, incluso cuando no entendemos el propósito completo? ¿Qué haríamos? ¿Estarías dispuesto? Así como Elías nos muestra, la obediencia abre la puerta para que Dios manifieste su poder en la vida, no únicamente de Elías, sino en la vida de todos nosotros. Aquí lo importante es reconocer
a ese gran Dios, a, a servirlo sin esperar nada a cambio, pero sabemos que Dios, bajo su misericordia y amor, siempre nos va a recompensar por el esfuerzo que hayamos hecho o que estemos haciendo. Mira, el segundo punto de la historia de Elías es la valentía para confrontar el pecado en el Monte Carmelo. Uno de los episodios más memorables de Elías ocurrió en el Monte Carmelo, donde desafió a los 40 profetas de Baal en una prueba de fuego ante un pueblo que claudicaba entre la adoración de Jehová y la idolatría de Baal. Elías confrontó su falta de decisión con una sola pregunta directa. En este caso, la falta de decisión del pueblo. Si Dios es Dios, seguirle. Si Baal, id en pos de él. Como dije en Primera de Reyes 8:22. Pero Elías reparó el altar de Jehová que había sido destruido y el oro y oró con fervor. En respuesta, Dios le envió fuego del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, la piedra y el agua que lo rodeaba fueron consumidos. Este evento no solo demostró la supremacía de Dios, sino que también provocó el avivamiento, pues el pueblo clamó: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y aquí podemos tener otro ejemplo bíblico, así como David enfrentó a Goliat con valentía y con confianza en el poder de Dios. 1 Samuel 17, del 45 al 47. Elías también desafió a los poderosos en su tiempo, confiando plenamente en el respaldo que le iba a dar Dios. Ahora yo te pregunto, ¿estás dispuesto de ser ese instrumento de confrontación amoroso en un mundo que se ha alejado de Dios? ¿Será que estás dispuesto de ser esa herramienta? Aquí Elías nos enseña que debemos hablar con valentía, confiado que Dios nos está respaldando y respalda nuestra fe, que es lo más primordial. El tercer punto que vamos a tocar en este devocional es la dependencia de Dios en medio de la debilidad. Elías en el desierto. Después de la gran victoria en el monte Carmelo, Elías experimentó un momento de desánimo y de miedo. Jezabel amenazó con matarlo y él huyó al desierto, diciendo a Dios que le quitara la vida. Eso es Primera de Reyes 19:4. Mas sin embargo, en medio de su debilidad, Dios lo fortaleció con alimento y lo condujo al monte Horeb, donde experimentó la supremacía la supremacía de Dios. Y aquí vemos un gran milagro que se da por creer en Dios. Mira, un ejemplo bíblico que podemos hablar en este punto del devocional es como Jesús, quien en el huerto de Getsemaní expresó su angustia pero se rindió a la voluntad del Padre. Lucas 22:42. Elías encontró su debilidad y recordó que Dios es quien lo sostenía. Era Dios el que sostiene a su siervo. Y aquí te quiero dejar esta reflexión. En nuestra temporada de agotamiento, Dios nunca nos ha abandonado.
Él está ahí para renovar nuestras fuerzas como la del búfalo. Ahora yo te pregunto, ¿estás permitiendo que nuestras debilidades nos acerquen más a la presencia del Señor? ¿Será que eso está pasando en tu vida, hermanos míos? El cuarto punto que vamos a tocar hoy es un legado de servicio. Un legado de servicio, discipulado y llamado final. Aquí Elías no solo cumplió la misión, sino que también cumplió a, a Eliseo, preparando el camino para que el ministerio continuara. Antes de ser llevado a los cielos en un carro de fuego, Elías traspasó su manto a Eliseo, símbolo de transferencia del llamado y la unción. Eso lo vemos en 2 Reyes 2, del 9 al 11. Y como ejemplo bíblico, hablamos así como Pablo invirtió en Timoteo como su hijo espiritual, 2 Timoteo 2:2, Elías muestra que el servicio de Dios no termina con nosotros, sino que debe trascender a las nuevas generaciones. Ahora yo te pregunto, ¿estás dejando un legado espiritual en tu familia, en la iglesia o en tu comunidad? ¿Será que lo estás dejando? Una gran pregunta. Mira, el llamado al arrepentimiento, a abandonar la tibieza espiritual, es el mensaje de Elías que sigue vigente. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Es tiempo de abandonar la idolatría moderna y comprometerte en nuestra vida por completo al servicio del Señor. Y si el fuego del altar de tu vida se ha apagado, reconstrúyelo hoy. Solo así verás el poder sobrenatural que brota sobre Dios. Ya con esto termino esta enseñanza y vamos al tiempo de la oración. Padre Celestial, venimos ante ti recordándonos nuestras necesidades de tu gracia, Señor. Perdónanos por nuestra indiferencia espiritual, por claudicar entre dos pensamientos y permitir que la distracción del mundo apague nuestro amor por ti, Señor. Hoy te queremos que renueve nuestro espíritu, Padre amado, que enciendas en nosotros un fuego ardiente por tu presencia, que nos haga instruir y seamos útiles para tu gloria, Señor. Señor, como fortaleciste a Elías en medio de su debilidad, te pedimos que renueves nuestras fuerzas. Danos el valor de obedecer y la pasión para confrontar el pecado y la humanidad para no depender de ella, sino únicamente de ti, Señor. Ayúdanos a dejar un legado espiritual que impacte en nuestra familia y en nuestra comunidad, y que tu nombre sea exaltado a través de nuestras vidas, Señor. Hoy decidimos servirte con todo nuestro corazón, Señor, derramando sobre nosotros un avivamiento, y usa nuestras vidas para traer la gloria de tu nombre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor. También venimos, Señor, a pedirte, Padre Celestial, y a pedirte que, Señor, que protejas, Señor, y que perdones a todos esos hombres y hermanos y hermanas, Señor, que se encuentran internos en una hoz y debatiéndose en la vida y en la muerte, Padre Celestial. Hoy clamamos para que seas tú, oh Señor divino, mirando sus corazones, Señor. Y si ves que dentro de su corazón hay esos deseos, Señor, de hacer tu propósito, Señor, dale el tiempo, Señor, para que ellos se puedan levantar
Señor, y que puedan hacer ese propósito y lo dejen en firme, Señor. Pero si de lo contrario, Señor, ves que en sus corazones no hay ningún tipo de deseo, Señor, hoy te pedimos, Padre amado, que antes de llevártelo, Señor, le hagas una visitación y le des una última oportunidad para arrepentirse, Padre Celestial, para que así, Señor, puedan irse en paz contigo y que no sea arrebatada su alma por el enemigo, Señor. Hoy te clamamos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.